Hola, bienvenido y bienvenida a otro nuevo episodio del podcast de Somos Marketing Digital, un podcast de la agencia de marketing digital de JJ Lebro. Yo soy Juan José Lubrina y estoy muy feliz de estar junto a vos otro día más. Hoy venimos con un podcast excelente porque venimos a hablar sobre los errores que deberías de evitar en Facebook Ads cuanto antes para empezar a tener éxito en tu empresa o pyme. Pero antes de comenzar con este episodio, antes de comenzar a hablar sobre este tema tan interesante, me gustaría invitarte a que califiques este podcast con 5 estrellas si es que lo estás escuchando desde Spotify, ya que es el único lugar que deja hacer este tipo de votaciones, y esto nos ayudaría muchísimo para seguir creciendo. Y desde ya todo el equipo de JJ Lebro te estaríamos agradeciendo un montón. ¿Por qué venimos hoy a hablar sobre este tema? Bueno, personalmente estoy muy activo en LinkedIn y me estoy relacionando con muchos dueños de negocios, muchos dueños de una pyme, una empresa en general, también gerentes comerciales y gerentes de marketing, y me van comentando algunas de las preocupaciones que tienen. Y en la mayoría está la preocupación de que las campañas en Facebook Ads para sus empresas no funcionan muy bien y ven que hay muchas cosas por arreglar. Entonces se me ocurrió hacer este podcast. Obviamente lo hablé con el equipo y dije, estaría bueno hablar un poquito más sobre Facebook Ads, porque nosotros ya venimos hablando sobre esto en un montón de episodios anteriores, pero estaría bueno tal vez centrarnos un poco más en un poco de las preguntas que he estado recibiendo personalmente por mensaje y hacer un episodio para la agencia. Y bueno, así que está todo ok, y como estás escuchando este episodio, así que se está lanzando, pasó la fase de evaluación. Y la verdad es que a mí personalmente también me gusta mucho hablar sobre esto, ¿no? Me encanta hablar sobre Facebook Ads y Google Ads. Así que bueno, comencemos a hablar cuáles serían esos errores que deberíamos de fijarnos, de ya no cometerlos y empezar a llevar a cabo campañas que realmente funcionan. Así que bien, agarra una libreta y empezá a anotar todo lo que te voy a estar diciendo, porque la verdad es que son tips muy, pero muy pro, y que muy seguramente estos tips tal vez los puedes llegar a escuchar de un curso, una masterclass, etcétera, y yo acá te lo voy a estar dando totalmente gratuito en un episodio de podcast que lo puedes estar escuchando, no sé, hasta mientras te bañas. Así que bien, vamos con el primer error. Y el primer error es que en tu empresa tal vez no se están preocupando por cuidar el algoritmo de los anuncios, el algoritmo propio que tienen de los anuncios en Facebook Ads. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, en Facebook, cuando una cuenta es muy nueva, si la cuenta publicitaria de tu empresa es muy nueva, si no la llenas de datos, es decir, no activas campañas para que el algoritmo empiece a entender qué es lo que te interesa a vos conseguir como objetivo, es muy difícil que funcionen después, 10 campañas juntas. Al principio tenés que llenar de datos tu cuenta publicitaria. Para eso nosotros te recomendamos activar varias campañas, sí, pero no con el objetivo principal, que por ejemplo es a lo mejor, vender o captar leads, sino empezar a moverla con otros objetivos que están más arriba del embudo de ventas, como por ejemplo generar impresiones, interacciones. Esto es algo que tiene mucho debate. Algunos dicen que sí es recomendable, otros dicen que no es recomendable, pero el propio Facebook te lo recomienda, y nosotros en la agencia lo hemos probado con cuentas publicitarias. Hemos hecho ambas cosas. Hemos directamente activado campañas para ir a conseguir directamente los objetivos, por ejemplo vender o conseguir leads, y hemos activado cuentas publicitarias en donde hemos hecho lo que Facebook recomienda, y siempre a largo plazo terminan teniendo mejor rendimiento aquellas cuentas publicitarias que han juntado los datos, han pasado por esa fase de alimentar lo que es el algoritmo propio, podríamos decirle, de tu cuenta publicitaria. ¿Lleva más tiempo? Sí, pero tampoco lleva tanto. A lo mejor en un mes ya podés tener bien alimentada tu cuenta publicitaria. Aparte, una realidad es que este tipo de anuncios no son muy caros. Lo que nosotros te recomendamos es que hagas ambas cosas al mismo tiempo. Empieces a activar campañas para alimentar el algoritmo, tu propio algoritmo de la cuenta publicitaria, y mientras tanto actives campañas en paralelo para ir consiguiendo tus objetivos comerciales principales. Dentro de este error también sucede algo muy importante, y que es cuando ya estamos haciendo campañas, por ejemplo, para conseguir directamente los objetivos comerciales principales, como leads, compras en nuestro sitio web. Muchas empresas manejan las campañas mal, y que básicamente si no ven resultados en los primeros 3-4 días,
paran la campaña y dicen esto no funciona, hay que dejarlo de lado. Nosotros te decimos que no, que eso estaba re mal, eso que realmente no funciona así. El mismo Facebook recomienda que por lo menos una campaña tiene que estar 7 días en marcha para uno después poder tomar una decisión fiable, ¿no? En base a datos concretos. ¿Qué pasa si tomamos decisiones antes de esos días? No sirve de nada, porque todavía la campaña sigue aprendiendo, está en fase de aprendizaje. De seguro te estarás acordando que a veces Facebook a lo mejor te ha mostrado un cartelito amarillo que dice campaña en fase de aprendizaje y vos ya la tenés activa hace un mes. Ese cartelito no le presté mucha atención porque no me estoy refiriendo a eso. De hecho, ese cartelito no vale mucho la pena prestarle tanta atención. Hay campañas que venden con un ROAS excelente, un retorno a la inversión excelente, el gasto es muy bajo, tiene muy buen rendimiento y ese cartelito sigue apareciendo porque exige un mínimo de conversiones para supuestamente conseguir mejores resultados. Cuando en realidad nosotros hemos visto campañas que están obteniendo el mejor de los resultados posibles porque a veces el coste por compra está muy bajo, lo cual a veces casi inimaginable que puede llegar a bajar y si ese cartelito sigue apareciendo. Entonces, no me refiero a eso, me refiero a que por lo menos la cantidad de días que tiene que tener una campaña activa como mínimo para tomar una decisión es de 7 días, dejando de lado ese cartelito que exige un mínimo de conversiones. Por lo menos 7 días para poder tomar decisiones fiables. De lo contrario, estás tomando decisiones en base a tus emociones, porque no sé, están ansiosos por conseguir más resultados, están ansiosos para que eso funcione lo más rápido posible. El mínimo son 7 días. Acordate de esto. Ninguna campaña que esté en menos de 7 días puedes decir que estás seguro de que si funciona o no funcione. Inclusive, si tenés que tener un coste por compra de $5 como máximo y estás teniendo 15 y te faltan 3 días para finalizar estos 7 días de pruebas, te recomendaría que la dejes activa porque de un día para el otro esa campaña se puede revertir. Nosotros hemos visto campañas que de un día para el otro terminó siendo la campaña ganadora y de hecho campañas que parecían que iban a ser las mejores terminaron siendo las peores. Esto va en base a nuestra experiencia. Otro error que suelen cometer las empresas es prestarle muchísima atención en la segmentación. Muchísima atención en segmentar bien, en crear públicos muy acotados, etc. Eso hoy en realidad ya no tiene tanta importancia como hace unos años atrás. Hace unos años atrás sí, porque el algoritmo general de Facebook, el motor de aprendizaje de las campañas que utilizaba Facebook, estaba muy verde, le faltaba mucha información, no estaba bien entrenado, etc. Hoy en día ya no funciona tanto así. No hace falta que en tu empresa se rompan la cabeza pensando en qué segmentación incluir. Es más, hay campañas hoy en día que sirve dejar el público amplio, es decir, no hacer ninguna segmentación y dejar que el propio algoritmo de Facebook aprenda y busque aquellos clientes que para el algoritmo son los ideales y suelen tener un muy buen rendimiento. Por ponerte un ejemplo de la competencia, Google Ads, esto lo tiene tan en claro que inclusive Google Ads, por ejemplo, tiene un tipo de campañas en donde directamente no tenés que hacer ninguna segmentación por palabras claves ni nada. Y funcionan muy bien, porque el algoritmo cada vez tiene tantos datos, ya tiene tanto historial de campañas que funcionan y campañas que no funcionan, de distintas cuentas publicitarias de todo el mundo, que ha estado aprendiendo y sabe ahora de manera sola casi encontrar aquellos públicos que mejor les convengan para presentarle los anuncios, para imprimir el anuncio en la pantalla de aquellos usuarios. Te estoy diciendo que en Facebook entonces no hagas ninguna segmentación. No, yo no te recomiendo. Puedes hacer pruebas de esto y vas a ver que de igual forma a lo mejor empezás a conseguir resultados y en algunos casos hasta te puede ir muy bien. Pero para no arriesgar tanto, si tenés un presupuesto limitado, te recomiendo que segmentes. Pero no pierdas la cabeza pensando en cómo hacer una excelente segmentación muy muy fina. Deja que, no microsegmentes. Eso ya hoy en día no funciona tan bien. Lo que tenés que hacer es hacer la segmentación típica y guiarte por tu buyer persona. Si en tu empresa hicieron un buen análisis del buyer persona, un buen análisis psicográfico de tu público objetivo, no te tendrías que estar rompiendo la cabeza en cómo hacer la segmentación. En menos de una hora, debería tener la segmentación ya terminada. De hecho, hasta me animo a decirte 15 minutos con lo mucho.
Entonces, para saber si tenemos un muy buen buyer persona, si hemos analizado bien a nuestro cliente potencial, si lo hemos entrevistado bien, a la hora de hacer los anuncios y segmentar, nos vamos a dar cuenta. Porque si vemos que el equipo reniega, que no sabe bien si ese es el público, que si hay que probar con otro, es porque no tenemos muy bien definido quién es nuestro buyer persona. Y de nuevo, aclaro, no microsegmentes, porque vas a terminar arruinando la campaña. Hace unos años atrás, nosotros te hubiésemos recomendado que sí. Hoy en día, como ya están avanzando las cosas, la microsegmentación ya no funciona tan bien como antes. Otro error típico es que se le pone muy poco foco en el tratado de los leads, en los leads que vas juntando. Los leads existen tanto para los e-commerce como aquellas empresas que juntan el correo electrónico de una persona para contactarlo. En los e-commerce hemos visto muchísimo problema con esto, en que les compran, tienen muchas compras, pero esos leads no los guardan. Es decir, el correo electrónico que registró la persona para realizar la compra, la empresa muchas veces, el e-commerce, no lo almacena. O lo almacena y lo deja en el sitio web donde quedó el registro de la compra y después tienen que sacarlo manualmente. Esto es muy importante, tener un CRM, una herramienta que permita captar estos leads. Tanto si tenés una empresa que vende servicios como un e-commerce. ¿Y por qué hay que hacer este trabajo? Porque si nosotros tratamos estos leads, es decir, los guardamos, los almacenamos, aparte de poder hacer email marketing y mil cosas que no vamos a tocar ahora en este episodio, puedes generar públicos personalizados, públicos avanzados, los cuales te van a poder permitir generar, por ejemplo, públicos parecidos en base a las personas que ya te han comprado. Entonces esos públicos son muy potentes, porque básicamente estamos diciendo a Facebook, mira, de estas 1000 personas, haceme una copia, buscame personas parecidas que tengan los mismos intereses y la misma intención de compra. Es un público muy potente, porque ya le estamos diciendo a Facebook, nosotros queremos las mismas personas que esta, buscame personas que sean muy parecidas a esta. Y también podemos generar públicos de remarketing, en donde básicamente le cargamos esos públicos y le decimos a Facebook, mira, a todas estas personas que me han comprado, mostrale este anuncio. Son públicos muy potentes, pero que no se aprovechan tanto en las empresas, porque se olvidan de guardar los leads, porque no tienen un buen tratado de esos leads que van recibiendo. En la mayoría de las veces nosotros hemos visto que este tratado no se da de forma adecuada, porque no tienen una herramienta que haga de puente y vayas guardando todos esos contactos. Yo te recomiendo utilizar Zapier, te recomiendo usar, si no, un CRM normal como Salesforce, etc., para poder guardar esos leads y no tener que estar sacándolo de manera manual. Y ahora pasemos con el siguiente error. Y el siguiente error es que en la mayoría de los casos se da algo que a nosotros nos causa mucha gracia, y es que nosotros decimos medir por medir sin entender para qué ni por qué. Hay muchas empresas, se dan muchas empresas, que cuando le pedís el reporte de cómo van las campañas, te pasan un Excel enorme de datos con mil números, etcétera, miles de métricas, y cuando preguntas, ¿y qué me dice esto? Te dicen, no sé. Y bueno, esto se da muchísimo, pero muchísimo. Créenos que esto se da con mucha frecuencia. Y básicamente es porque mides sin entender por qué y para qué. Para poder medir, tenemos que analizar primero qué queremos medir, ¿no? Tenemos que analizar cuándo medirlo y cómo medirlo. Si nosotros entendemos estas tres cosas, podemos medir de manera segmentada, es decir, con los datos, con las métricas que son necesarias. Entonces, si queremos medir las compras que se dieron a través de una campaña de Facebook para nuestro e-commerce, ya sabemos qué vamos a estar midiendo. Por lo tanto, ya empezamos a recaudar algunas métricas necesarias para darle respuesta a las preguntas que pueden llegar a estar apareciendo para ese tipo de campañas que hemos realizado. Y también es muy importante cuándo lo vamos a medir, porque no es lo mismo medir en la fase del embudo de presentación que medir la campaña cuando está en una fase de ascensión, que son como el agua y el aceite. Y analizar cómo queremos medirlo también es importante, porque tenemos que saber cómo lo vamos a medir. Lo vamos a medir a través del ROAS, por ejemplo. Vamos a utilizar esa métrica para entender si tuvimos éxito, o hay que utilizar tal vez, no sé, el coste por resultados. Bueno, entender estos tres puntos claves es
fundamental. Nosotros, ¿qué te recomendamos para que lleves a cabo una buena medición? Es que en principio separes todo por etapa. Es decir, desglosa el embudo de ventas en presentación, evaluación, conversión y ascensión, y fíjate qué métricas y mediciones puedes realizar de manera personalizada para cada etapa, ya que, como te decíamos recién, existen diferentes métricas ideales que existen para estas fases del funnel. Acá te voy a dar algunas ideas, por ejemplo, para que puedas imaginarte de métricas que puedes emplear para distintas fases. Por ejemplo, en la fase de presentación puedes utilizar la métrica de interacción, de alcance, frecuencia, CPM e impresiones. En la fase de evaluación puedes utilizar impresiones, interacción, clics en el enlace, etc. En conversiones, ¿qué puedes utilizar? ROI, CTR, ROAS, ticket promedio, cantidad de artículos añadidos al carrito, etc. No te voy a estar diciendo todas las métricas de nuevo, porque para cada campaña, para cada objetivo comercial existen sus métricas ideales. Yo no puedo saber si tu métrica es ROI si no sé cuál es tu objetivo realmente de esa campaña, porque puede ser vender, pero a lo mejor no hay que seguir el ROI como tal. Entonces me estarás preguntando, bueno, Juan, pero entonces en el panel de Facebook tengo que ubicar muy poquitas métricas. Bueno, de nuevo, las que realmente te hagan falta, ¿no? Por ejemplo, interacción, te puede hacer falta impresiones, ROI, CTRs, artículos añadidos en carrito y ticket promedio y listo. Es decir, no más. Si empezás a analizar más métricas y empezás a excavar cada vez más profundo, nunca vas a terminar en una conclusión concreta. Y vos lo que tenés que obtener a través del análisis son respuestas concretas. Si no, todo va a ser un creo o me parece que o deberíamos de, pero nunca respuestas concretas. Entonces hay que limpiar el pizarrón y dejarlo con las métricas más importantes para obtener respuestas concretas y que sean realmente fiables. Pero Facebook también ofrece esto, ¿no? De cada vez añadir más métricas, porque por ejemplo tenemos el panel de Facebook en donde podemos añadir todas estas métricas, pero podemos por ejemplo también entrar en otras configuraciones en donde podemos ver por ejemplo en qué hora se generan las conversiones, el sexo de las personas, la edad de las personas por conversión, por impresión, por clic, etc. Como que podemos ir haciendo muchísimo más fino ese desglose. ¿Esto quiere decir que lo que está haciendo Facebook está mal y que no lo debemos utilizar? ¿Estoy diciendo eso? Claramente que no. Eso sirve también, pero no para generar lo que te hablábamos recién de informes finales. Sirve para hacer un control mucho más detallado por las etapas del embudo de venta. Es decir, en ese caso, cuando querés realizar este tipo de análisis, yo te recomiendo que inclusive lo hagas con varias campañas juntas y juntes toda la información del historial de campañas que tengas hasta una cantidad mínima de días. Por ejemplo, no sé, de las últimas campañas que realizaste en los últimos 30 días. Y ahí puedes hacer un desglose mucho más fino y esa data ahí sí te va a servir. Pero no para tomar decisiones para ir ajustando las campañas al más mínimo detalle. Por ejemplo, no sé, la gente de 40 no me compra y la gente de 50 sí. Son segmentación, son ajustes que harías muy finos y que no van a repercutir tanto en las campañas. Ahora, por ejemplo, si ajustas en base al ROI porque sabes que esa es la optimización principal que tenés que tener bien controlada, vas a estar siempre viendo el ROI y vas a estar viendo qué lo está afectando realmente. Pero siempre va a terminar en optimizar esa métrica sola. Y ahora vamos con el último error y ya estamos terminando. Y si te está gustando este podcast, ya sabes, puedes votarnos con 5 estrellas. Nos ayudaría un montón a seguir creciendo. Bien, vamos con el último error y es que utilizas creativos del 2014. Este es un título que hemos puesto así muy amarillento, ¿no? Pero bueno, nos causó gracia. Hay muchas empresas que a día de hoy, y esto se da sobre todo en el área educacional, que utilizan imágenes de stock, que utilizan imágenes que no se asemejan para nada con la realidad de esa universidad, de ese instituto, inclusive de empresas que venden hasta productos, que utilizan imágenes que claramente están sacados de bancos de stock, que si va tu vecino agarra, busca la misma imagen en el banco y la consigue y también publicita con la misma imagen y terminan las dos empresas publicitando la misma foto. La verdad es que eso hoy en día ya no funciona. Además, lo que tienen estas imágenes que se ven que son de stock, por lo general tienen un estilo muy llamativo que uno puede captar fácilmente si son de stock,
Y eso hace que el público no conecte muy bien con la filosofía, ¿no? El propósito y la comunicación real de la marca. Entonces yo te recomiendo que trabajes mucho este apartado, pero creando contenido propio. ¿Hace falta que salgas a contratar un fotógrafo profesional? Si podés, sí, y aprovecharlo al máximo. ¿Hace falta contratar un filmmaker? De nuevo, si podés, sí. Pero si no, puedes utilizar fotografías que vos mismo o el mismo equipo de tu pyme, de tu empresa, realice con el celular. No sé, si tenés un iPhone, por ejemplo, muy seguramente vas a sacar muy buenas fotos, o un Samsung de los últimos. Entonces, la realidad acá, aparte, es mostrarse natural, no mostrar tan forzada esa imagen, sino que se muestre realmente como es la marca por dentro. Hoy a las personas les gusta ver eso, les gusta conectar con la marca desde un punto realista, no todo tan estructurado, en donde a veces hasta inclusive son imágenes que la empresa misma mandó a realizar, pero parecen de stock porque se nota que está todo muy estructurado, todo muy puesta, las fichitas bien ubicada el propósito para esa imagen. Entonces yo te recomiendo que sea lo más natural posible. Si te cuesta hacer eso con tu marca y tenés buen presupuesto, te recomiendo que contrates a influencers del sector y decirle que creen contenido ellos mismos. Ahí vas a poder sacar muy buen contenido. Además, utilizar una imagen de autoría externa que habla bien de tu marca y vas a poder tener un contenido muy natural, porque por lo general los influencers son expertos en crear ese tipo de contenido que impacta con las personas en redes sociales. Otro error dentro de la utilización de los creativos es seguir utilizando imágenes. Recién hablaba de que, bueno, sí, puedes utilizar imágenes, pero si puedes utilizar videos, muchísimo mejor. Los videos hoy en día es el tipo de contenido, el formato de contenido ganador. Entonces, si tu empresa, pyme, hace contenido en video, ya está un paso más adelantada esa empresa, esa pyme, que un montón de otras marcas que a día de hoy siguen apostando por las imágenes, porque sí, es un contenido más fácil de crear, etcétera, pero que tienen un muy bajo CTR en los anuncios. Los anuncios hoy en día que mejor CTR tienen son en su mayoría aquellos que emplean el formato de video para publicitarse. Y vos me estarás diciendo, bueno, Juan, pero vos me estás haciendo esta recomendación, pero las empresas grandes no utilizan estos formatos tan natural, así, todo así, tan casero. Bueno, la verdad es que, por ejemplo, Meli, o sea, es decir, Mercado Libre, contrata influencers directamente que se graban en su casa, agarran esos videos que hizo el influencer y los publicitan. Y Amazon está haciendo lo mismo. Y así podría seguir con un montón de ejemplos. Hoy en día las empresas más grandes, las megas corporaciones, entienden muy bien cómo va este juego y están utilizando este formato de contenido natural, casero, que conecta realmente con las personas para publicitarse en redes sociales y están teniendo, por lo visto, muy buenos resultados. Aparte de que nosotros en la agencia ya estamos utilizando este formato desde hace el otro año con muchísima intensidad y te podemos asegurar que los resultados que se obtienen son muchísimo mejores que utilizar una imagen de stock, no sé, de cualquier banco o una imagen armada de Canva o de FreePic, que lo cual eso ya es horrible porque no ni siquiera estás usando un diseño propio. Así que te recomiendo muchísimo que le prestes atención a este formato de contenido en video y que trates de conectar realmente con las personas a través de un contenido que transmita la filosofía, el propósito y la comunicación real de la marca a través de un contenido que sea casero, natural. Así que bien, ya llegamos al final de este episodio. Si te gustó tanto como a mí grabarlo y como nosotros a todo el equipo editarlo y publicarlo, te invito a que nos votes nuevamente con 5 estrellas para apoyarnos y para que más gerentes de marketing, más CEO, más founder, más gerentes comerciales, más estudiantes de marketing que también sabemos que nos escuchan, sigan descubriendo este increíble canal de podcast en donde todos los sábados sale un episodio nuevo. Ya sabes, yo soy Juan José Lubrina. A nosotros en las redes sociales nos podés seguir como JJ Lebro. En todos lados aparecemos igual. Nuestro sitio web es jjlebro.info, que muy pronto se va a estar renovando con muchas novedades. Y además, si nos querés contactar para transformar tu empresa y mejorar el marketing digital al máximo, nos podés contactar a través del correo electrónico que se encuentra debajo de la descripción de este mismo episodio. Sin nada más que decirte, me despido. Hasta la próxima. Adiós. Chau, chau.